Agradezco mucho a Aristóteles Núñez, jefe del Servicio de Administración Tributaria, el jefe del SAT, el enemigo público número uno de los contribuyentes, sin duda. Le agradezco mucho que nos permita esta conversación telefónica. Aristóteles, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, es un gusto saludarte y saludar a tu auditorio. Sí, hombre, al contrario, ¿cómo le hace un jefe del SAT para quitarse ese estigma, no? Pues mira, es una tarea apasionante, es una tarea que nos llena de mucho privilegio y orgullo, porque al final estamos obteniendo ingresos públicos que permiten al Estado mexicano dar satisfacción a una gran cantidad de ciudadanos que integran este país. Ya lo habíamos platicado, Aristóteles, pero ya casi nos aproximamos al nuevo año, nos falta mes y medio, y vienen nuevas reglas para los contribuyentes a partir del próximo año, muchas de las cuales ya algunos medio las conocemos y la mayoría no las conocemos. A ver, haznos un gran resumen a nosotros, los empleados o contribuyentes de la Secretaría de Hacienda, los que estamos secuestrados por el gobierno, pues, para pagar impuestos a como dé lugar. Con mucho gusto, Pepe. Mira, hay algunos mitos y algunas realidades, y ahorita que me das la oportunidad podría yo informar a la opinión pública sobre ellos. Mito, que esto va a afectar a las clases medias. Eso es un mito porque no es cierto. Mira, no hay IVA a alimentos, no hay IVA a medicamentos, no hay IVA a transporte urbano, no va a haber IVA a la venta de casas habitación, no va a haber IVA arrendamiento de casas habitación, no va a haber IVA sobre créditos hipotecarios de esas casas habitación, no va a haber mayor impuesto sobre la renta a quien percibe ingresos mensuales hasta por 62,500 pesos. Es decir, si un asalariado o una persona física tiene ingresos hasta 62,500 pesos al mes, que esto anualizado son 750,000 pesos, no tienen incremento en la tasa del impuesto sobre la renta, no van a haber incrementado sus pagos de impuestos, se mantienen intactos sus ingresos hasta hoy. Van a pagar el 30%. Van a pagar el 30% como hoy se paga, como lo establece la ley vigente. Sí es una realidad que hay quien va a pagar más. ¿Y quiénes son los que van a pagar más? Los que tienen ingresos superiores a 750,000 pesos en un año van a pagar el 32%. Quien tiene ingresos superiores en un año a 1,000,000 de pesos va a pagar el 34%. Quien tiene ingresos superiores a 3 millones en un año va a pagar 35% de impuestos sobre la renta. Eso es cierto. También es cierto que van a pagar impuesto al valor agregado aquellos que compren alimentos para su mascota. Eso también es cierto. No es cierto que van a pagar IVA tratándose de colegiaturas. Sí es cierto que va a ser todavía deducible la colegiatura como hasta hoy ha sido deducible, se mantiene intacta. Es cierto que pueden hacer deducible los gastos médicos hospitalarios, pueden hacer deducible las aportaciones adicionales a los sistemas de ahorro para el retiro. Es cierto que pueden hacer deducible los intereses reales de créditos hipotecarios para aquellos hogares que tuvieron la oportunidad de adquirir una vivienda a través de un crédito o de un financiamiento de instituciones bancarias. Eso también es cierto. También es cierto que se va a permitir la deducibilidad de transporte público escolar obligatorio, como lo sucede aquí en el Distrito Federal. Todas esas cosas son ciertas. Cierto también es que grupos empresariales que hoy gozan de regímenes preferenciales, tratamientos especiales, y que eso hacía que su carga tributaria fuera menor, incluso algunos de ellos pagando 2 o 3% respecto de sus ingresos totales, ahora, a partir del 1 de enero, van a tener que pagar más, lo que siempre debieron haber pagado. Eso también es cierto. O sea, todos parejos. Todos parejos. Ese es el sistema tributario justo, equitativo, que se propuso en la reforma hacendaria y que ya fue aprobada por los legisladores. Todos parejos hasta la frontera. En beneficio, exactamente. ¿En beneficio de quién, Pepe? En beneficio de los que más necesitan y de los que menos tienen. Y eso en la responsabilidad solidaria y ciudadana de los que tienen hoy una mejor capacidad económica y que particularmente tienen más ingresos, son los que deben de contribuir más, porque así lo establece una génesis de un sistema impositivo en cualquier parte del mundo, y México no debe ser la excepción. Ahora, Aristóteles, dime una cosa, perdón que te interrumpa, deducciones, la gente nos pregunta mucho por deducciones, ¿qué vamos a poder deducir? Ya dijiste más o menos qué, pero ¿cuánto vamos a poder deducir al año?
una persona asalariada, una persona física que tiene honorarios, es decir, desempeña una actividad profesional y que por ello tiene ingresos, puede deducir al año hasta 4 salarios mínimos elevados al año. ¿Cuánto es esto? Casi 95,000 pesos es lo que puede deducir, sumado en los conceptos que yo señalaba anteriormente, excepto colegiaturas y donativos, que esos tienen un tope adicional que está en cada uno de sus ordenamientos en particular. En el caso de la colegiatura depende si se trata de preescolar, se trata de primaria, se trata de secundaria, incluso de bachillerato, tienen unos topes muy particulares que no cambian, permanecen fijos como hasta hoy han sucedido y se mantienen intactos. Déjame preguntarte, Aristóteles, ¿para qué sirvió la reforma hacendaria si sigue siendo muy complicado, la verdad, muy complicado pagar los impuestos? Hay que tener una cultura, hay que ser el director del SAT para entenderle exactamente cómo hay que deducir, cuánto se puede deducir, cuánto no, cuántos salarios anuales, cuántos salarios mensuales, cuántos salarios mínimos congelados. Caray, de veras lo hacen bien complicado, por eso la gente no pagamos impuestos. Qué bueno que lo señalas así, Pepe. Tenemos una asignatura pendiente y esto va a cambiar. Tenemos la obligación por código, es decir, los Código Fiscal de la Federación, en donde los señores legisladores nos obligan a ofrecer sistemas simples, abiertos en Internet, gratuitos en Internet, para que puedan ellos llenar sus declaraciones, llevar el registro de sus ingresos y de sus gastos, y lo debemos reconocer porque creemos que es la primera acción que debemos tomar nosotros para poder corregir. Reconocer para corregir que hace falta mucha simplificación en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Afortunadamente, hemos empezado a ya dar algunos pasos que pueden estar a la vista de la opinión pública. A partir del 1 de noviembre, el trámite que debió ser siempre el más sencillo, Pepe, era la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Siempre debió ser sencillo inscribirse, pues resulta que no. Hasta el 1 de noviembre hicimos que se rompiera ese paradigma y ahora todos los ciudadanos y habitantes de este país que tienen una CURP, en la clave única de registro poblacional, y que está certificada por el Registro Nacional de Población, lo que se conoce como RENAPO, ya tienen RFC de manera automática, Pepe, ya lo tienen. Solamente es poner la CURP y les genera su clave de RFC de manera automática y tienen que llenar 2 datos, el correo electrónico y un domicilio donde habita el contribuyente o donde desempeña su actividad, y ya está inscrito, y ya puede imprimir su constancia sin ir a una oficina. Ese es el primer trámite como muestra de lo que queremos hacer simple de ahora en adelante, y el siguiente es la declaración de impuestos. La declaración debe ser muy sencilla, y en eso estamos trabajando para que el próximo ejercicio esto sea una realidad. Tienes razón en lo que dices, reconocemos que hay una asignatura pendiente, y estamos trabajando en ese sentido. Segundo punto, antes de que se me vaya de la memoria, se homologa la tasa del IVA en la frontera, lo dijiste, todos parejos, sí, todos parejos, porque en la región fronteriza, tanto del norte como del sur, se está pagando sobre un mismo producto un impuesto al valor agregado con una tasa del 11%, cuando todos los demás mexicanos la pagamos ese mismo producto una tasa del 16%. Sí, pero yo he estado en la frontera, Aristóteles, y un gansito marinela te cuesta lo mismo en Tijuana que en el Distrito Federal. Es decir, ¿quién se está clavando el impuesto? Porque ellos tienen que pagar el 11%, el fabricante tiene que pagar el 11% nada más porque está en la frontera. Pero si estuviera en el DF pagaría el 16%. No, él te lo vende igual, él se está clavando el dinero. Acabas de señalar un punto muy importante, de dos que nosotros queremos, entre otras cosas, agotar con esta homologación de la tasa. Uno, es que estos 5 puntos porcentuales de diferencia que existen entre la tasa en frontera con la tasa del interior está representando un mayor margen de utilidad para el intermediario. Claro. Ni siquiera, y hay que reconocerlo también, Pepe, para el productor. Ni siquiera para el fabricante. Exactamente, a veces se lo queda al intermediario, que lo está dando al mismo precio y entonces no se ve reflejado en la población de la región de la frontera, no se ve reflejado ese beneficio de tener una tasa de impuesto al valor agregado menor, que fue uno de los motivos que tuvo el legislador para mantener una tasa del 11%. Entonces se está trasladando un beneficio que originalmente era para la población a los intermediarios comerciales, y ese es un punto que se quiere acabar para efectos de que todos paguemos lo justo y también los empresarios y los comerciantes paguen lo justo. Y el segundo es que muchos contribuyentes, principalmente empresas, fingían hacer las ventas en frontera
y por tanto entonces al momento de hacer la traslación de este impuesto le cobraban al consumidor final el 11%. Llámese constructoras, llámese proveedoras, manufactureras, que fingían vender en frontera y entonces cobraban ellos el IVA al 11%. Y ellos, en teoría, lo pagaban al 16% porque la parte de su materia prima o de sus insumos eran productos del interior del país, por lo cual ellos estaban obligados a pagar el 16%. La diferencia entre el IVA pagado y el IVA cobrado, cuando pagan más IVA los empresarios, les genera un saldo a favor que también les genera un beneficio. Cuando esto es derivado de un acto lícito, lucrativo y en tasas reales, ese saldo a favor se los tenemos que dar. Pero cuando es por fingir una venta en frontera, ese es un beneficio indebido con el que queremos acabar. Y en ese sentido había ya muchos abusos. La homologación de la tasa va a permitir corregir esos abusos o acabar con ellos y sobre todo obtener ingresos públicos que permitan dar mayor satisfacción en muchas demandas que tiene la sociedad, como salud, como educación, como mejor infraestructura carretera, como programas sociales para quienes hoy lo necesitan. Ahí está la pensión universal, que va a ser una realidad el próximo año, y el seguro de desempleo. Aristóteles, hay información en torno a un nuevo cobro que va a hacer la Secretaría de Hacienda. Dime si es correcta la información o hay que desmentirla, en el sentido de que tú vas con tu tarjeta de crédito, sacas dinero para tener dinero en efectivo en la bolsa, lo que sea, sacas el dinero, lo que te permiten las tarjetas, en fin, y ese dinero que tú saques se va a considerar ingreso y te van a cobrar impuesto. Hay algo bien interesante, que ya estaba en el código, pero lo voy a aclarar. Se llama discrepancia fiscal. Me imagino que a eso se están refiriendo y lo voy a tratar de aclarar. Cuando un ciudadano o contribuyente tiene un excedente en gasto respecto de su ingreso, genera una discrepancia fiscal. Lo lógico es que tú puedas gastar lo que ingresas. Cuando gastas más de lo que ingresas, generas una alerta en el Servicio de Administración Tributaria para, en primera, aclarar por qué estás gastando más de lo que ingresa, lo que hace presumir que hay una subdeclaración de tus ingresos. Pero el contribuyente o el ciudadano que está actuando de buena fe y bien puede decir: estoy consumiendo parte de mis ahorros y por eso en este año estoy usando parte de mis ahorros y estoy generando mayor gasto de lo que registré de ingreso. Y ahí se acabó el tema, se aclara y el Servicio de Administración Tributaria da por satisfecha la aclaración al requerimiento. Pero cuando no es así, es cuando le estamos pidiendo al contribuyente vía requerimiento que ese exceso de gastos lo tiene que acumular, y eso lo dice la ley del impuesto a la renta antes y ahora, para efecto de que pague el impuesto correspondiente, porque se presume que hay una subdeclaración en sus ingresos y eso está generando que no pague el impuesto de manera correcta. Es decir, en pocas palabras, si yo voy con la tarjeta mañana, no mañana, a partir del año entrante, saco dinero en efectivo para traer efectivo con mi tarjeta y no lo justifico como parte de mi ingreso, sino es un excedente, puede ser que me cobren un impuesto, puede ser. Exactamente, pero el ciudadano puede decir: traigo aquí mi estado de cuenta y se retiró en efectivo de mi tarjeta de crédito, no es un ingreso dado que se trata de un préstamo, y el préstamo en términos de la ley del impuesto sobre la renta está exento para efectos del impuesto y por lo tanto no tengo la obligación de pagarlo. Con esa aclaración nosotros nos damos por satisfechos, pero si el contribuyente en lugar de sacarlo de su tarjeta de crédito lo obtuvo de otra manera y no lo acumuló para efectos de pagar el impuesto sobre la renta, tendrá que hacerlo. Pues te agradecemos, Aristóteles. Vamos a estar comunicándonos contigo, si nos permites la consulta, sin cobrar honorarios, claro, ni impuestos. Vamos a estar en contacto con ustedes, pues para que la gente nos pregunte con toda confianza las dudas que surgirán muchas más, y las podamos consultar con ustedes, los expertos que además son la autoridad. Con mucho gusto, Pepe. Para nosotros es una obligación orientar al público y gracias por darnos este tiempo en tu programa. Al contrario, Aristóteles, que te vaya muy bien. Muy buenas noches. Gracias. Es Aristóteles Núñez, jefe del Servicio de Administración Tributaria.